Bueno, entonces vamos a iniciar. Bueno, muy buenas noches. Estamos iniciando la tercera webconferencia del curso de Organizaciones Solidarias del programa de Economía. Esta noche estaremos trabajando el examen de la estructura financiera de las organizaciones solidarias, hoy 24 de abril del 2025, iniciando como siempre muy puntual en este proceso académico. Muchas gracias de antemano por su participación, puesto que, digamos, la base, el fundamento de este proceso académico es la participación de ustedes, los estudiantes del curso. Vamos a tener una actividad que va a coordinar cuatro grandes procesos. Primero vamos a revisar la agenda del curso, luego vamos a ver las actividades a realizar, a organizar algunos elementos a tener en cuenta y luego a preguntas o sugerencias que se presenten. Antes de iniciar, quiero invitarlos a nuestro Congreso Internacional, ¿cierto? En Prospecta. Y entonces, pues la verdad es que ese es un elemento muy importante para ustedes, puesto que es la base en últimas de la estructura de formación en términos de lo que implica la universidad. La universidad no es únicamente un proceso en el cual se interactúa sobre algunas asignaturas o cursos, sino que la universidad incluye otra serie de componentes necesarios para formalizar la gestión del conocimiento. Este Congreso Prospecta es un congreso que la universidad tiene ya, digamos, en este momento en su 18ª presentación. Es un congreso internacional que se llevará a cabo en Barranquilla el próximo 21, 22 y 23 de mayo. Pueden hacer presencia de manera virtual y entonces, pues obviamente nosotros como tutores de los cursos les permitiremos que interactúen y que tengan algunos puntos por su participación en Barranquilla. En caso de que estén interesados en participar, pues entonces nos informan de tal manera que podamos estructurar todo el proceso académico administrativo para apoyarlos en su participación. Este 18º Congreso Internacional de Prospecta está amarrado, o más que amarrado, está compuesto, integrado por el 9º Congreso em, de Emprendimiento, ¿cierto? Es el 9º Congreso de Emprendimiento. Digamos que son varias actividades incluidas en una sola durante estos 3 días, 21, 22 y 23 de mayo en Barranquilla o de manera virtual. Bien, quería hacer esa precisión en tanto, digamos, es un elemento trascendental en este momento para su desarrollo y participación. Lo otro, desde el punto de vista del proceso formativo del curso, es que el próximo martes tendremos las CIPAs que venimos desarrollando en el marco de las actividades del curso para que también estén activos, para que participen, por favor, vinculando el link directamente en la plataforma de la universidad. Recuerden que se requiere contar con esos componentes para tener, digamos, una afluencia en torno a las evidencias necesarias que lo que hacen es mostrar cómo se desarrollan los procesos académicos de la universidad ante los diferentes entes de control, incluido el Ministerio de Educación Nacional. Muy bien. En ese orden de ideas, invitarlos a que inscriban su participación en el CIPAS del próximo martes a través de la plataforma. Bien, eso quería dejarlo allí en primera instancia porque a veces se deja de lado y luego pues no queda en últimas esa invitación particularizada de la cual pues queremos hacerlos partícipes en tanto ustedes son la base de estos procesos de formación. Dicho eso, avancemos en el desarrollo de las temáticas contempladas en nuestra webconferencia. Al revisar la agenda del curso, pues ustedes pueden ver que estamos a 17 días de terminar, digamos, la fase
asociada a la unidad 3 de desafíos y oportunidades en las organizaciones solidarias. Es la última fase intermedia. Recuerden que son en total 5 fases. La fase inicial, luego hay 3 fases intermedias, la 2, la 3, la 4, esta es la última, y luego la fase final. Esta fase intermedia, compuesta por la tarea 4 del examen de la estructura financiera de las organizaciones solidarias, busca que ustedes elaboren un informe en el que se identifiquen las diferencias entre la utilidad versus el excedente, puesto que las instituciones que hacen parte del sector solidario tienen desde el punto de vista financiero un manejo diferente en torno a esos resultados de la operación. Lo otro, digamos, está asociado a que la estructura del patrimonio de una organización solidaria también tiene sus diferencias y estas diferencias se deben de presentar, ¿cierto? Em, en un documento final que hace parte de la tarea número 4. Asimismo, se estructura el acceso al financiamiento e identificación de operaciones que garantizan la sostenibilidad de estas organizaciones. Esto, digamos, se incluye en el entorno de evaluación, el documento en Word que les vengo diciendo que van a entregar en términos de lo que contempla la guía de actividades. Iniciamos el pasado 14 de abril, terminamos el próximo 11 de mayo, estamos a 17 días. Luego, en esta tercera web conferencia hay que dejar también un elemento muy importante destacado, y es que ya terminando la tarea número 4 el próximo 11 de mayo, pues iniciamos la tarea número 5 para cerrar el curso que inicia el 12 de mayo y que termina el 25 de mayo, 13 días. En 13 días, ustedes hacen la tarea número 5, que básicamente lo que hace es construir el informe final, que en últimas es el acumulado de todas las actividades que ustedes han venido desarrollando en las 4 primeras tareas. Por eso, ustedes lo que hacen allí es seleccionar de manera grupal un caso de éxito de una organización del sector solidario, que esos casos ya fueron generados haciendo uso de la inteligencia artificial y que aparecen allí como anexo 1. Este caso que ustedes seleccionan lo trabajan y lo suben por el entorno de evaluación, también en un documento en Word, de acuerdo a las indicaciones dadas en la guía de actividades. Entonces miren que estamos ya literal, estamos cerrando abril y ya estamos pensando en que el 25 de mayo estamos cerrando el curso, se termina el curso el 25 de mayo. Estamos, digamos, corriendo con todos estos procesos, los tiempos pasan, hay aunado diferentes actividades sobre las cuales tenemos que interactuar, el trabajo, la familia y demás. Tenemos que sacar el espacio para hacer un buen cierre de este curso. Ahondando un poco más sobre las implicaciones que tiene la tarea, pues la guía de actividades y la rúbrica de evaluación de la unidad 3, que es en la que estamos centrados, de la tarea 4, lo que busca es examinar la estructura financiera de las organizaciones solidarias. Ya lo dijimos, tiene esta es una actividad que es colaborativa, que está en el marco del momento intermedio, que nos da un puntaje de 125 puntos. Claro, cuando usted ya tiene estos 125 puntos literal con su participación en las otras actividades, ya ha aprobado el curso. Entonces es muy importante que entre este 14 de abril y el próximo 11 de mayo, 17 días nos quedan, pues que trabajemos fuerte para consolidar ese resultado. También tener en cuenta, ¿cierto?, que la tarea 5 de la construcción del informe final, pues también incluye 125 puntos, también es una actividad colaborativa, y pues estar en esos 13 días del 12 de mayo al 25 de mayo muy pendientes en consolidar ese proceso. Estas actividades, la tarea 4 y 5, que son colaborativas, pues busca que ustedes elaboren un informe que contenga, por un lado, para la actividad número 4, la identificación de la diferencia entre utilidad versus excedente, la estructura del patrimonio de una organización solidaria versus la de una empresa de cualquier otro sector, las diferentes posibilidades que se presentan para acceso al financiamiento y la identificación de las diferentes operaciones que garantizan la sostenibilidad de las organizaciones solidarias. Todo esto, digamos, debe de generarse de una manera argumentada con las respectivas referencias bibliográficas, que además el documento se las solicita como parte in situ del desarrollo del proceso académico. Asimismo,
Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que deben de publicar en el foro de discusión los avances de la actividad, ya que esa participación junto con el rol que ustedes asumieron hace parte de los criterios de evaluación. Así que por favor, si no han asumido un rol, ingresen de tal manera que ustedes puedan estructurar ese proceso. Es muy importante también para el desarrollo de esta actividad que consulten la unidad 2, ¿cierto? De la Organización y Gestión Solidaria, que investiguen, además de los documentos que hay allí, pues todas las otros componentes que ustedes consideren allí pertinentes. Mm, en Internet, digamos que hay mucha información, sobre todo en la Superintendencia Solidaria, hay mucha información que nos apoya en el proceso para que no se queden solamente con los documentos que hay allí, interactúen, busquen, analicen, de tal manera que fomenten mejor ese proceso de formación. El trabajo final que ustedes van a entregar, pues va a tener su portada, su objetivo general con tres objetivos específicos, hacen una introducción, desarrollan todo el trabajo que les solicita, establecen como mínimo tres conclusiones y en la bibliografía pues ubican, haciendo uso del manejo de las normas APA séptima edición, esa estructura de la información. Hay, de todas maneras, si bien esta actividad es colaborativa, hay unas evidencias que se tienen de estructura o de corte independiente. Básicamente, compartir en el foro de discusión los avances de la actividad, ya que esta participación junto con el rol que asumen, pues hace parte del tercer criterio de evaluación. Por eso los invito a que si no lo han hecho, ingresen a la plataforma, al foro y asuman un rol, ¿cierto? Y dentro de las evidencias de trabajo grupal, pues hacer un trabajo en equipo que constituya todos los contenidos que incluye el trabajo que deben de presentar en formato Word en el marco, digamos, del ajuste a las normas APA y que contenga pues el informe argumentado que identifique las diferencias entre utilidad versus excedente, la estructura del patrimonio de una organización solidaria versus una de cualquier otro sector, ¿cierto? Y las diferentes posibilidades que se presentan para acceso al financiamiento e identificación de las operaciones financieras que garantizan la sostenibilidad de estas organizaciones. Y pues esto les da el cierre de la tarea número 4. Hay unos lineamientos generales para la elaboración de estas evidencias en este trabajo colaborativo y es que todos deberían de participar en el desarrollo con aportes. Cada grupo, pues en el marco de esos roles, ya implícitamente está eligiendo el integrante que se encarga de entregar el producto que se está solicitando en la guía. Entregan el producto que cumpla pues con esos requerimientos señalando, digamos, todos los componentes que incluye. Y pues es importante que solo incluyan los autores que participaron en el desarrollo de la tarea. Ese es un elemento muy importante, ¿cierto? Em, ya, digamos, para efectos de reforzar esto que les estoy solicitando en términos de que hace parte de la evaluación del rol que escogen, ingresen, por favor. Miren que tienen tres roles. Un estudiante debería asumir el rol de director, pero el rol de director tiene una tarea muy importante. No solamente es el que coordina, ¿cierto? Sino que además, en términos de tiempos, es el que da las directrices para el desarrollo, revisión y entrega de la actividad. Eso es muy importante. Allí el director determina los plazos máximos para la entrega de aportes individuales y colaborativos y la guía le da unos plazos. La guía dice, ojo, los aportes individuales máximos se tienen que hacer 15 días previo al cierre de la actividad, ¿sí? Faltan 17 días, quedan como 2 días para que ya se deberían de tener todos los aportes individuales y esas fechas deben de estar allí como una tarea del director. Y entre los aportes colaborativos, pues hay 6 días previo al cierre de la actividad en que debería de establecerse ese seguimiento. O sea que, literal, faltando 6 días, pongámosle 5 días, deberían de estar haciendo entrega de la actividad. O sea que ese articulado que contempla que faltando 3 días, pues ya digamos que no se genera ningún proceso de realimentación, ni siquiera tendría importancia porque ustedes de acuerdo a este proceso programado, planeado del cronograma que incluye el seguimiento del director dentro de ese rol, pues a los 6 días ya deberían de tener todo terminado. Al día quinto, pues deberían de estar haciendo la entrega de la actividad. Muy importante este rol del director. El compilador
digamos que estructura el trabajo según lo establecido en la guía de actividades y es el encargado de publicar el producto final una vez sea aprobado por el grupo en el espacio habilitado en el entorno de seguimiento y evaluación. Miren que aquí ya está, ya es este rol del compilador es el que se encarga de cumplir con lo que contempla la guía, ¿cierto? Pilas, el compilador es el que lo publica. Luego, hasta allí hay dos personas. Normalmente cada grupo tiene 5 personas. ¿Qué quiere decir eso? Que deberían de existir 3 colaboradores que se encargan de ayudar a depurar el documento final en cuanto a la edición, al estilo, al manejo de las referencias bibliográficas, todo en normas APA, ¿cierto? Todos los participantes deben realizar aportes para la solución del trabajo, independientemente del rol que estén asumiendo al interior del grupo. Eso es elemental en este proceso. Asimismo, ¿cierto? Deben de tener en cuenta que todos los productos escritos, bien sean individuales o bien sean colaborativos, deben de cumplir con esa estructura ortográfica, ¿cierto? Y de presentación en el marco de lo que contemplan las normas APA. En cualquier caso, pues hay que cumplir con estas referencias en el marco de lo que contempla, digamos, la normatividad vigente asociada a contemplar como una falta grave, ¿cierto? Entre el orden académico el plagiar, es decir, presentar como de su propia autoría la totalidad o parte de una obra, un trabajo, un documento, la invención realizada por otra persona. Implica también el uso de citas o referencias falsas o proponer citas donde no haya coincidencia entre lo que se plantea y la referencia, ¿cierto? El reproducir o copiar con fines de lucro materiales educativos o resultados de productos de investigación que cuenten con derechos intelectuales reservados de la universidad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estas sanciones académicas hay que ponerle mucha atención, puesto que, por ejemplo, en los casos de fraude académico demostrado en el trabajo académico de evaluación, pues básicamente la calificación que se impone es cero y el perjuicio puede estar asociado a una sanción disciplinaria. Y en los casos relacionados con plagio demostrado en el trabajo académico, pues independiente de su naturaleza, la calificación que se impondrá será cero y la sanción disciplinaria correspondiente o pertinente. Bien, ya entrando en la cuestión, si yo estoy hablando de el excedente y la utilidad, como ese enfoque solidario versus el del sector real, en las organizaciones solidarias el excedente se utiliza en lugar de utilidad. Cuando uno está en una empresa del sector real, ¿cierto? Habla de utilidades. Mientras que cuando uno está en una empresa del sector solidario, una organización solidaria, se habla de excedente. Y entonces allí hay que tener en cuenta que el excedente se genera para reinvertir en la organización y beneficiar a sus socios y asociados y a la comunidad. Ese es el elemento central. Ese excedente se reinvierte en la organización para beneficiar a sus asociados y a la comunidad, en lugar de maximizar los beneficios económicos para el propietario o accionista. Ese es el elemento central diferencial. Recuerden ustedes que pues yo les hago entrega además de enviarles allí del CIPAS y tal cosa, enviarles el detalle el detalle de la grabación que por lo general la subo en YouTube porque ahora hay mucha dificultad con con el tamaño de los archivos y a veces no los reproduce, entonces los subo a YouTube y les publico el enlace en YouTube para que la puedan consultar, ¿cierto? Y además les anexo en PDF, digamos, esta presentación para que tengan, digamos, el detalle de la información para que avancen en su proceso de formación. Allí en términos de cómo se puede definir el excedente en las organizaciones solidarias, hay un concepto clave que nos diferencia de la utilidad. El excedente es el resultado positivo de las operaciones de una organización solidaria después de cubrir costos y gastos. ¿Y cuál es la diferencia con la utilidad de una empresa tradicional del sector real? El excedente se destina a beneficiar a beneficiar a la comunidad y no a maximizar ganancias, ¿cierto? Aquí cuando yo estoy en el sector solidario, el excedente se destina a beneficiar a la comunidad, mientras que cuando estoy en el sector real, entonces lo que estamos buscando es maximizar las ganancias de los dueños, socios o accionistas. Ese es un elemento central. Ahora,
El objetivo del excedente de reinvertir y beneficiar, hay que clarificarlo, cualificarlo y definirlo. Yo hago una reinversión del excedente o el excedente se reinvierte en la organización para fortalecer sus operaciones o servicios, ¿cierto? Fortalece operaciones o servicios. Hay un beneficio comunitario. También se destina a programas y actividades que benefician a los asociados y a la comunidad local. Miren entonces que allí hay un elemento diferencial muy importante, muy interesante. Y claro, esto está en el marco de lo que contemplan los principios y valores corporativos. En ese sentido, cooperativos, no corporativos, porque ahí estaríamos en el sector real, ¿cierto? En el sector tradicional, sino cooperativos. ¿Y por qué esos principios y valores están enfocados en precisamente en esa condicionalidad? Miren que uno de los más importantes es la adhesión voluntaria. Es decir, las organizaciones solidarias se basan en la libre asociación y participación de sus miembros. Además de esto está la gestión democrática. Los asociados controlan, digamos, democráticamente la organización con igualdad de derechos y deberes y el interés por la comunidad. Estas organizaciones se preocupan por el desarrollo sostenible de sus comunidades, ¿sí? Entonces, es muy importante entender ese sentido social. ¿Por qué? Porque esa distribución de los excedentes, digamos que en últimas uno lo puede estructurar en tres grandes componentes: reservas. Entonces, estoy viendo las reservas, es la parte del excedente que se destina a reservas para asegurar la sostenibilidad de la organización. Pero también hay fondos sociales, entonces es otra parte, ¿cierto?, de esos excedentes que se destina a fondos de actividades de beneficio social para los asociados y también hay retornos. Pues el resto puede repartirse entre los asociados de acuerdo a la participación que tengan en la institución, en la entidad. En términos de reservas y fondos de las organizaciones solidarias, hay que decir que las reservas son fondos para asegurar la sostenibilidad a largo plazo, mientras que los fondos sociales son recursos destinados a actividades de beneficio comunitario y los fondos de desarrollo son inversiones para fortalecer las capacidades de la organización. Tres grandes diferencias entre reservas, fondos sociales y fondos de desarrollo que más que diferencias son la estructuración y clarificación sobre su uso o destinación. Hay una importancia del excedente para lo que implica el desarrollo sostenible. Desde el punto de vista del medio ambiente, el excedente permite invertir en prácticas y tecnologías sostenibles. Desde el punto de vista de la comunidad, los fondos sociales generan impacto positivo en el bienestar de la comunidad y desde el punto de vista de la economía, la reinversión fortalece la capacidad económica de la organización. Es muy importante, ¿cierto?, estos componentes. El excedente es una herramienta de transformación social vista desde estas esferas. Entonces yo veo la solidaridad. ¿Qué es esto de la solidaridad? El excedente es consecuencia y motor de valores de solidaridad y cooperación, ¿cierto? El impacto social permite a las organizaciones solidarias generar un impacto positivo en sus comunidades. El desarrollo integral contribuye al desarrollo sostenible a nivel económico, social y ambiental, ¿sí? Esos elementos son trascendentales, puesto que son el sentido social que contempla precisamente el sector. En ese orden de ideas, hay que hacer una pequeña conceptualización financiera en este proceso. ¿Por qué? Porque si bien, digamos, hay una diferenciación entre las implicaciones que tiene el sector real versus el solidario, también es cierto que hay unas cosas que sí, digamos, son paralelas en un sector u otro, ¿cierto? Y está asociado, por ejemplo, a que los informes que se utilizan para dar a conocer la situación económica y financiera o los cambios que se presentan entre un periodo y otro, esos, digamos, estructuralmente conservan unas normas hegemónicas. Entonces aquí es básico entender para quién es útil esta información, ¿cierto? Allí no solamente es útil para los administradores, es útil para todos los que hacen parte en el sector solidario de este tipo de organizaciones porque los mantiene informados en torno a sus derechos y a sus deberes, puesto que el retorno económico o el impacto económico, si es que se generan pérdidas, pues tiene efectos sobre todos sus asociados. Además, dentro de la economía solidaria,
Es útil para los asociados de entidades reguladoras, inversionistas, trabajadores y empleados, puesto que el reconocimiento per se de esos resultados hacen parte de la sustentabilidad, sostenibilidad. En ese sentido, los estados financieros, balance general, estado de resultados, a veces no balance general, sino estado de situación financiera o estado de resultados, el flujo de caja, ¿cierto? Son los estados financieros base que permiten realizar análisis de su activo pasivo y patrimonio, capital social, si es que estamos hablando del estado de resultados. Me ayuda a determinar si la empresa ha generado utilidades o pérdidas, ¿cierto? Si es que estoy hablando del estado de resultados y determina el flujo de caja libre a partir de la estructura del EBITDA. Y entonces esto es muy importante porque el EBITDA pues es el resultado, son los recursos, es el flujo de caja líquido de la compañía que se usa para pagar impuestos, reponer activos, reponer capital de trabajo neto operativo, cubrir el servicio a la deuda que incluye capital más intereses y en últimas, distribuir utilidades o dividendos en una empresa del sector real, ¿cierto? O, ¿cierto? Digamos, lo asociado al excedente. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, pues hay que entender o hay que conceptualizar en torno al proceso financiero, ¿cierto? Un esquema financiero genérico contempla ingresos, egresos, costos, gastos, ¿cierto? Esos costos pueden ser fijos o variables y en torno a eso, pues las herramientas financieras para evaluar la rentabilidad de proyectos de inversión de las empresas son la base para la toma de decisiones. ¿Cuáles son esas herramientas? La tasa interna de retorno, por ejemplo, el valor presente neto, por ejemplo, ¿cierto? O el valor actual neto, que es lo mismo. Pero lo cierto, lo óptimo, lo importante es tener en cuenta en términos de esa valoración financiera que estas variables están asociadas a interactuar entre la tasa interna de retorno versus ese costo promedio ponderado del capital, que es el punto mínimo de inflexión sobre el cual una compañía debe retornar a la operación. Y en este orden de ideas, pues una TIR mayor a ese costo promedio ponderado del capital implicará que los proyectos que se desarrollan son viables. Si es menor, no es viable. Si es igual, es viable. Igual o mayor implica que hay viabilidad. A veces, por la periodicidad de los flujos de caja para determinar la viabilidad o no, están enmarcados en el uso de otras herramientas, puesto que a veces la tasa interna de retorno puede dar indefinida o puede no dar o puede dar muchas TIR. Por ejemplo, si usted está incluyendo o haciendo el análisis de un proyecto a 40 años de un peaje tiene ingresos y egresos diarios y entonces esto implica 40 años de ingresos y egresos en términos de flujo de caja, implica que a veces da muchas tiro, no da la tiro, da indefinida. Entonces, además de la tasa interna de retorno, por eso, digamos, siempre se estructura el valor actual neto para la evaluación financiera en términos de esa productividad. Si el valor actual neto es mayor o igual a cero, el proyecto será viable. Si el valor actual neto es menor a cero, el proyecto entonces no será viable. Muy bien, esto para dar un enfoque sobre lo que implica las fuentes de financiación. En términos de fuentes de financiación, pues literal, la banca está a la orden del día. Hay muchos esquemas de financiación, puesto que el gobierno ha establecido unas reglamentaciones interesantes en torno a los emprendedores y entonces hay una serie de fortalezas del sistema financiero que ayudan a identificar fuentes de financiación para estas personas que están interesadas en proyectar y definir sus emprendimientos. Hay allí otros muy interesantes que no necesariamente están en el sistema financiero, sino en el sistema educativo, como por ejemplo el SENA. El SENA tiene el fondo que se encarga, digamos, de establecer allí procesos con capitales semilla, digamos, con algunos componentes que incluyen incubadoras, aceleradoras, ¿cierto? En los fondos de alianza que tienen con instituciones públicas, privadas. Entonces, lo importante es reconocer esas fuentes de financiación para poder acceder a ellas y poder participar, ¿cierto? Porque lo que se desconoce, pues implica una falta de racionalización para maximizar digamos, los resultados. Allí entonces, digamos que hay que entender que las fuentes comunes van a estar centradas, por un lado, en los recursos propios.
que pueden ser familiares, de amigos, ¿cierto? Pero también el capital semilla o los ángeles inversionistas que son posibilidades sobre las cuales se tiene acceso en tiempo real y entonces es una posibilidad sobre la cual hay que interactuar. Digamos que allí, cuando se habla de la Family, Friends and Fools, la sigla de Family, Friends and Fools, familiares, amigos y personas cercanas al emprendedor, pues digamos son elementos constitutivos. En muchas ocasiones el primer recurso del pequeño emprendedor que quiere abrirse camino está asociado a este recurso. En inglés, fools hace referencia a los tontos o locos, pero si la idea es buena, no tiene por qué superar suponer que el préstamo, que el prestatario, em, suponer para el prestatario un salto al vacío o fondo perdido, ¿cierto? Entonces es muy importante entender esos procesos. Hay financiamientos gubernamentales para emprendimientos, per se descuentos en impuestos y demás. Hay capital de riesgo, hay concursos, hay incubadoras, la banca, fondos de Alianza Pacífico ahora están de moda con muchos de estos componentes y el mismo gobierno impulsando, ¿cierto? El sector, el sistema, la competitividad tiene, digamos, componentes que fortalecen estos procesos. Quiero entonces, además, pues allí presentar un componente adicional asociado a la actividad número 5, ¿cierto? La tarea número 5. Si bien la tarea número 4, allí, digamos, a grandes rasgos se ha hecho un bosquejo, un desarrollo, una introducción, un desenlace y un cierre en el proceso para que tengan la oportunidad de mejorar, ¿cierto? Digamos, su proceso de formación. Hay que dejar claro y constituir los componentes necesarios sobre los cuales se interactúa en la tarea número 5, en la tarea de cierre que tendrán solo 13 días, ¿cierto? Para desarrollarla. Y es que la guía de actividades y la rúbrica de evaluación de la tarea 5 que les define la construcción del informe final, en el marco de ese anexo 1 que se tiene allí para el manejo de ese informe final, pues les da un caso de éxito diseñado por la inteligencia artificial, caso de éxito que les permite, digamos, identificar una cooperativa, una asociación mutual, un fondo de empleados, y sobre los cuales ustedes van a desarrollar en el entregable en Word, que hace parte, digamos, allí de esos elementos de trabajo. Un primer punto implica que ustedes generen una marca, un logo, un eslogan. Un segundo punto, que propongan una estructura organizacional. Un tercer punto, que describan las funciones de los cargos asignados. Cuarto punto, que establezcan el origen de los ingresos de la operación. En este sentido, cuando definen, organizan los orígenes de estos recursos, es importante que los referencien, porque en tiempo real el Internet actualiza mucha cosa. Entonces, que los referencien con normas APA para que podamos estructurar cómo es ese comportamiento. Determinar en qué posibilidad de financiación se podría acceder, identificar los objetivos de desarrollo sostenible a los que le aportan, establecer cómo le aporta la responsabilidad social, identificar las redes de apoyo que pueden tener en la organización. Cada estudiante del grupo debería publicar en el foro de discusión los avances de la actividad, ya que esta participación junto con el rol asumido hace parte del tercer criterio de evaluación. Recuerden que lo he mencionado varias veces, puesto que a veces se olvida de ese proceso tan importante y esto, digamos, reduce puntos en los procesos de evaluación. Allí entonces, digamos que es muy importante también que ustedes validen, constituyan, organicen algunos componentes sobre los cuales se está trabajando. Y en ese sentido, por ejemplo, em, hay elementos, hay componentes sobre los cuales esa interacción en el proceso, pues, son más complejos unos que otros, ¿cierto? Pero lo cierto es que en esta tarea número 5, esta tarea de cierre, pues esta tarea en su componente general, que ya digamos lo estructuramos un poco, recuerden que tienen que en esta tarea también es por ser colaborativa, contempla la guía de actividades que algunas suman el rol del director, de otro del compilador y tres estudiantes, los tres estudiantes restantes, si es que el grupo es de 5, que es lo máximo que puede tener un grupo, pues los tres estudiantes sean restantes sean colaboradores.
Entonces, en ese orden de ideas, ¿cierto? En ese orden de ideas, el proceso que van a desarrollar, pues es importante que ustedes lo estructuren, lo identifiquen a partir de esos componentes de los que estamos dialogando acá. ¿Por qué? Porque digamos que el elemento de trabajo va a estar centrado en que usted logre identificar con tiempo em, cuáles son los derroteros sobre los cuales va a trabajar y sobre ello, pues estructure el comportamiento de esa proyección que usted va a hacer del emprendimiento. ¿Por qué? Porque, digamos, el desarrollo de este trabajo implica tener unas consideraciones previas, ¿sí? Unas consideraciones previas que los ayuden a estructurar la actividad per se como tal. Y entonces es que identifiquen con claridad ese anexo del que le estoy hablando de los casos de éxito de las organizaciones solidarias para que lo lean, para que interactúen con él y en ese marco, en ese orden de ideas, pues ustedes van a identificar allí los tres casos que les he venido planteando. El primero es una cooperativa. Esa cooperativa tiene un nombre allí ficticio que se creó y dice, es una cooperativa que se denomina la Unión Progresista. Y lo que hace esta cooperativa es moverse de manera inspiradora, estableciendo, digamos, la colaboración, la solidaridad que puede generar resultados exitosos. Es fundada por ahí en 1990 por un grupo de agricultores locales y esta cooperativa ha logrado transformar la vida de sus miembros y su comunidad en general. En el contexto, la cooperativa Unión Progresista, que es el nombre que se le da, pues es fundada en el 90, tiene una misión de promover y desarrollar, promover el desarrollo económico y social de sus miembros a través de la cooperación, la autogestión y la sostenibilidad. Hay áreas de enfoque como la agricultura, servicios financieros, educación, capacitación y el desarrollo de proyectos. Hay un programa de agricultura sostenible que básicamente la cooperativa lo que implementa son prácticas agrícolas sostenibles como el uso eficiente del agua, la rotación de cultivos y la agricultura orgánica. Y esto va mejorando la productividad y reduciendo el impacto ambiental. Desde el punto de vista del impacto que tiene este programa de agricultura sostenible, está asociado a que los ingresos de los agricultores aumentan hasta un 30% y la tierra, digamos, se ha vuelto más fértil. Allí hay un segundo componente que es un banco de crédito y ahorro. Es una cooperativa que establece un banco interno para sus miembros y ofrece créditos a tasas bajas, fomenta el ahorro, proporciona servicios financieros accesibles. El impacto, pues que los miembros han podido invertir en sus negocios, educación, viviendas, digamos sin caer en deudas excesivas. Y el tercero es una escuela de capacitación. Entonces, esta escuela es una cooperativa que ofrece talleres y cursos sobre temas como liderazgo, gestión empresarial, tecnología agrícola, y los miembros pueden mejorar sus habilidades y conocimientos y el impacto está asociado a que varios miembros han iniciado sus propios emprendimientos y se han convertido en líderes dentro de la comunidad. Estos son los elementos centrales. Allí hay unas lecciones aprendidas. ¿Cuáles son? Digamos que la cooperativa Unión Progresista demuestra que la cooperación, la educación y la visión a largo plazo son fundamentales para el éxito. Su compromiso con la sostenibilidad y el bienestar de sus miembros, digamos, es un modelo a seguir para las otras cooperativas. Esto en torno a lo que es el caso número uno, ¿cierto? Del éxito de organizaciones solidarias, aplíquese al caso exitoso de una cooperativa. Luego, el otro elemento que se valida allí es el caso exitoso de una asociación mutual. Esta asociación tiene el nombre de Solidaridad y Progreso y es un ejemplo allí destacado de cómo la colaboración y la ayuda mutua puede generar resultados positivos para sus miembros. Es fundada en el 2003 y esta mutualidad ha logrado fortalecer la comunidad y brindar apoyo en momentos de necesidad. Dentro del contexto, pues la Asociación Mutual Solidaridad y Progreso es fundada en el 2003, tiene la misión de fomentar la solidaridad y el bienestar de sus afiliados a través de servicios mutuales y programas sociales. Y entonces tiene unos enfoques, la salud, servicios médicos, prevención y promoción de la salud, la economía, créditos de ahorro y microfinanzas y la educación, capacitación y becas para miembros y sus familias. Dentro del desarrollo del programa se tienen allí tres programas
tres proyectos, un programa de salud preventiva, un microcrédito solidario y banca y becas educativas. Desde el programa de salud preventiva, pues básicamente lo que implica es que la mutualidad ofrece consultas médicas, exámenes preventivos y charlas educativas sobre salud. También promueve hábitos saludables entre sus afiliados. Y el impacto es que han reducido las tasas de enfermedades crónicas y se ha mejorado la calidad de vida de los miembros. Desde el punto de vista de los microcréditos solidarios, pues la asociación proporciona microcréditos a emprendedores locales, los préstamos son accesibles y se otorga con base en la confianza mutua. El impacto es que varios pequeños negocios han prosperado gracias a estos microcréditos. Y en términos de las becas educativas, pues la Mutualidad ofrece becas para estudios secundarios universitarios y prioriza a jóvenes talentosos con dificultades económicas. El impacto está asociado a numerosos estudiantes que han completado su educación gracias a estas becas. ¿Cuál es la lección aprendida ahí? Que la asociación mutual, Solidaridad y Progreso demuestra que la unión y la solidaridad puede generar un impacto significativo en la vida de las personas y su enfoque en salud, economía y educación ha fortalecido la comunidad y ha creado un sentido de pertinencia entre sus miembros. Ahora, hay un caso de éxito en términos de fondo de empleados. Miren que entonces ahí están los tres, ¿no? Por un lado, la cooperativa, por el otro lado la mutual y terminamos con un fondo de empleados. El fondo de empleados se denomina Prosperidad Laboral. Es un ejemplo inspirador de cómo la colaboración entre empleados puede generar beneficios económicos y sociales. Es fundado por ahí en el 2008 por un grupo de trabajadores comprometidos y este fondo ha logrado mejorar la calidad de vida de sus miembros y fortalecer la comunidad local. Dentro del tema de contextual, hay que entender que el Fondo de Empleados Prosperidad Laboral, pues es fundado en el 2008, tiene como misión promover el bienestar financiero y social de los empleados a través de ahorros, créditos y programas de ahorro. Las áreas de enfoque son el ahorro, el crédito y fomentan el ahorro y proporcionan préstamos a tasas bajas, educación financiera, talleres y capacitación para mejorar la gestión financiera y bienestar laboral, actividades recreativas, salud ocupacional y apoyo emocional. Los programas, tiene tres programas, y al igual que los otros tres casos, un programa de ahorro y crédito. El fondo promueve el ahorro regular entre sus empleados. Los miembros pueden acceder a préstamos para emergencias, educación o mejoras en el hogar. El impacto es que los empleados han logrado superar dificultades financieras y han evitado recurrir a préstamos informales. Los talleres de educación financiera lo que buscan es que realicen talleres mensuales sobre presupuesto, inversión, manejo de deudas y planificación financiera y los empleados adquieren habilidades para tomar decisiones financieras informadas. Los miembros han mejorado su capacidad para administrar sus recursos y han aumentado su confianza financiera. En términos de eventos de bienestar laboral, pues la mutualidad organiza actividades recreativas, charlas de salud y espacios para compartir experiencias laborales. Se fomenta la camaradería y el apoyo mutuo. Y el ambiente laboral ha mejorado, reduciendo el estrés y aumentando la satisfacción de los empleados. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas en esta tercera posibilidad? Pues que el Fondo de Empleados Prosperidad Laboral demuestra que la unión y solidaridad entre compañeros de trabajo pueden generar impacto positivo en la vida laboral y personal de las personas. Su enfoque en la educación financiera y bienestar integral ha fortalecido la comunidad laboral y ha creado un sentido de pertinencia. Allí entonces miren ustedes cómo los tres casos los obligan a interactuar en el marco precisamente de esos resultados que se han venido desarrollando a propósito de las cuatro primeras tareas, ¿cierto? Porque la tarea número 5 pues ya es la última. Bien, esos son los componentes centrales sobre los cuales se interactúa, se desarrollan procesos y se definen, ¿cierto? Cuáles son las métricas sobre las cuales se va a interactuar en el desarrollo de los trabajos, tanto de la tarea 4 como de la tarea 5. Esas son entonces las líneas de trabajo para que estemos en la jugada, para que interactuemos con ello em, y que logremos, digamos, estructurar esas necesidades de claridad para poder desarrollar la actividad. Muy bien, estos son los componentes que tenemos en cuenta para el desarrollo de esta actividad. Son componentes que básicamente desarrollan las dos tareas para que ustedes se encaminen a hacer el cierre del curso, ¿cierto? En estos 25 días larguitos que quedan para el cierre de la actividad. El tiempo pasa muy rápido
ya estamos en ciernes de cerrar todo. Entonces la invitación es a interactuar de manera rápida, a hacer aportes significativos, de manera tal que podamos próximamente hacer el cierre del curso de manera favorable, proactiva, generando, digamos, lo que llamamos allí em, ventajas oportunas para el desarrollo, digamos, de iniciativas que pudieran fortalecer la gestión, pudieran fortalecer la familia, pudieran fortalecer esos componentes sociales sobre los que estamos dialogando acá. Muy bien, esos son los elementos que debemos contemplar en esta tercera y última webconferencia del curso de organizaciones solidarias. Entonces, la invitación es a que ustedes, digamos, generen sus aportes, inquietudes o preguntas y pues que por favor se inscriban en el CIPAS de la próxima semana. CIPAS de la próxima semana con el que cerraremos también los CIPAS. Aquí estamos cerrando la web conferencias, pero la próxima semana también estaremos cerrando las CIPAS. Bien, jóvenes, entonces, digamos, pasamos en el marco de nuestra agenda a establecer qué inquietudes, preguntas o necesidades de aclaración tienen y en caso de que no se presenten, pues ir estableciendo el cierre, deseándoles un excelente fin de semana. La próxima semana, el jueves también es festivo, es 1 de mayo, así que, digamos, aprovechar estos tiempos, si es que están atrasados o no han entregado alguna actividad para hacer la entrega respectiva. Entonces demos la palabra. No sé si Diego o Mirledis tienen alguna inquietud, alguna pregunta, alguna necesidad de aclaración para proceder a fortalecer esa realimentación y estructurar ya el cierre de esta actividad. Los escucho. ¿Alguna inquietud, Diego o Profe, Mirledis? buenas noches. Por parte mía, no, señor, ninguna. Pues todo el acompañamiento que se ha brindado por su parte durante todo el proceso de formación acá en la materia de organizaciones solidarias, pues ahí se ve el resultado en las actividades realizadas y pues las calificaciones obtenidas, ahí las diferentes matrices, aprendiendo sobre el tema de este tipo de organizaciones que de manera diaria pues aportan, como quien dice, su granito de arena a la sociedad. Muy bien, excelente esa definición que planteas allí en el marco precisamente en los aportes del curso. Muy bien. Mirledis, ¿tienes algún aporte, alguna necesidad de aclaración, alguna pregunta, alguna inquietud? Mirledis. Sí, buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy bien, Eh, gracias. pues no, ninguna inquietud, todo muy Bueno, claro, gracias a Dios. Y pues sí, quisiera hacerle una pregunta, pues en caso de que no se pueda hacer trabajo grupal, ¿se puede hacer el envío de manera individual? sí, sí, no hay ningún problema. Se ha presentado, pues espero que no sea tu caso, pero se ha presentado a lo largo, digamos, de los diferentes periodos, algunas ocasiones en las cuales algunos de los integrantes no interactúan, no desarrollan, no aportan. Y entonces, pues ya mira que la el elegir el rol, pues ya da unas fechas, casi que faltando 5 días deberían de estar, si son muy juiciosos en el desarrollo del cronograma, deberían de tener lista la actividad para entregarla. Y pues si ya faltan 5 días y tú desarrollaste tu actividad, ¿para qué esperar? La entregas de manera individual y no hay ningún problema, no hay ningún problema por eso. Em, Ok, ok, muchas gracias. O sea, lo digo más que todo porque es que tengo una cirugía más o menos para la fecha del 9 de mayo. ok. Entonces sí quisiera enviar lo antes posible. Claro, claro, no, con mayores veras. O sea, si allí hay un tema de salud y mira que la fase 4 tierra al 11 y las 5 ya no tiene sino 13 días. Entonces, mira que allí precisamente les di pautas de cuál es la tarea 5 para que, y ahí les envío su PDF, queda la grabación, para que inclusive desde ahora, si ya estás terminando la fase 4 empieces a organizar la fase 5 que ahí están los 5 puntos allí en la presentación, 8 puntos en la presentación para el informe final. Y entonces, pues que estés enviando, preparando los dos documentos para que casi que cuando se abra la segunda actividad para el 12 de mayo,
usted así esté, digamos, en proceso de recuperación, pues ya tiene hecha la actividad, se mete al entorno de evaluación y sube su entregable. Pues porque pues, si uno ya sabe que tiene la cirugía y tal cosa, pues aprovechar el tiempo de la mejor manera. Muy bien, excelente, excelente tu pregunta y claro que sí, apoyarte en ese proceso, una pronta recuperación y pues que te vaya muy bien en esa cirugía de antemano. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces, jóvenes, pues desearles que tengan un bello fin de semana. Próximo lunes, el próximo jueves, pues es festivo, 1 de mayo, pero pues que no se les olvide y no se vayan de largo a 1 de mayo en festividades, sino que recuerden el próximo martes que me acompañen en el proceso del CIPAS, que se inscriban en el CIPAS y nos vemos pues juiciosamente la próxima semana, el martes. Feliz fin de semana, jóvenes. Muchas gracias por su participación. Igualmente, profe. Chao. Hasta luego.